Cuando te internas en este sitio, corres el riesgo de que ella te encuentre. Si lo hace, te llevará con ella a base de engaños o trances para evitar que huyas. Te llevará a su casa, que se encuentra en lo más profundo de la oscuridad que dan los árboles alrededor. Te llevará hasta el sótano del lugar y te dirá que esperes ahí, de pie y mirando a la pared. Si corres suerte, despertarás del trance y tendrás la oportunidad de huir. Si no, podrás ser una víctima más de su crueldad. ¿Estás listo para escuchar la verdadera historia de la bruja de Blair? Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de Misteria. Bienvenidos a otro Viernes Misterioso. Un viernes más de misterio, de terror. Y en esta ocasión ya no es misterio, ya es terror. Esto ya es terror. Esto ya es terror. Y a poco, tampoco... Ay, ya se me ando la traba. A mí también se me lenguó en el speech. Sorry si lo notaron. Pero aparte de ser de algo terrorífico, también vamos a unos mitos y leyendas urbanas. Bueno, ya no tan urbanas, porque ahí era un pueblo. Ajá. Sí. Esta historia es más conocida por el bullicio mediático que dio la ya afamada película La Bruja de Blair, que espero ya todos quienes estén escuchando este episodio la hayan visto. Si no, bueno, un poco de spoiler van a encontrar aquí, no mucho, pero un poco de spoiler, pero más importante aún, van a entender el trasfondo de esa historia. Poquito spoiler. Recordarán que al inicio de la película, cuando estos chicos van a investigar al pueblo cercano, les cuentan ciertas cositas y pistas que dejan pasar de largo acerca de la historia del lugar. La chica encargada también, bueno, la chica que estaba ahí en el grupo de investigación, se sabía un poco de la historia, pero como que lo dejaron muy al aire. Fue como, sí, mira, hay un poco de historia, medio el pueblo sabe, la bruja sí, la bruja, pero nadie toma en cuenta mucho eso, como que son habladurías y no le prestan atención. Y aquí en Misteria sí les vamos a prestar atención a esas cosas. Efectivamente, La Bruja de Blair es una de las películas que inclusive fue muy taquillera para la época, sí. Una de las películas que se viralizó de una manera increíble, a pesar de que en ese entonces no existían redes sociales, y una de las primeras películas que se puede visualizar en primera persona. En primera persona. Es interesante, eso fue efectivamente. Sí. Es interesante porque esta historia fue creada a partir de una larga anécdota que existió en este poblado de Blair, y que, aunque ustedes no lo crean, sí está muy asemejado y basado en hechos reales. Entonces, pues si quieren conocer esta historia, quédense con nosotros, pero antes de eso los invitamos a nuestras redes sociales como Misteria_lo oculto en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, y también pueden dejarnos aquí su like. También les agradecemos mucho a todos los que nos comentan y nos siguen en Spotify. Sí, muchas gracias a todos ustedes por dar like, por comentar, por estar presentes y por dejarnos ver que siguen aquí después de tanto tiempo. También a quienes se siguen suscribiendo al canal, muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Así que vamos a comenzar con los orígenes de esta leyenda. Cuéntanos un poquito, Selmita. Si bien muchos tomaron como estos hechos narrados en la cinta de la película que te menciono como La Bruja de Blair, como algo de ciencia ficción, la verdad es que sí existió una leyenda, la cual la denominaron La Bruja de Blair. Fuera de la película existe esta leyenda, es muy independiente. Esta macabra historia comenzó aproximadamente en el mes de febrero del año de 1785. O sea, estamos hablando de hace bastante tiempo. En el antiguo poblado de Blair, de ahí deviene su nombre. Actualmente se le conoce como Burkittsville. Está ubicado en la zona norte de Maryland, a 2 horas de distancia aproximadamente de Washington, D.C.
Según relatan algunas crónicas, en el pueblo de Blair, una misteriosa anciana llamada Ellie Kidward se ganó la enemistad de todos los vecinos que habitaban en ese poblado, valiéndose de varios engaños que llevara a los hijos de estos habitantes a su domicilio. Lo que ella hacía era extraerle la sangre, supuestamente para usarlas en ceremonias de misa negra. Como fue acusada, así fue como fue acusada. Exactamente. Esta señora Kelly, Selma nos dice que era una anciana. No, yo no sabía que era una anciana en realidad, pero ese dato está muy interesante. Era una mujer inmigrante de origen irlandés que, sea o no sea verdad de que practicaba la magia negra y chupaba sangre, una cosa segura, fue acosada por los niños adolescentes del lugar. Se le daba la fama, obviamente, de bruja, de realizar brujería, y era muy asediada por los pobladores. Se ganó justo, como dice Selma, la enemistad, los murmuros, los chismes, las habladurías, y como de teléfono descompuesto, la gente empieza a generar el miedo alrededor de habladurías. Entonces la fueron excluyendo cada vez más. Fue como... pasaste de ser la inmigrante y ahora eres la apestada, ya no te queremos, te odiamos. Exacto, y justamente fue porque se supone que estos niños empezaron a narrar todo lo que hacían esta señora cuando trataba de invitarlos a su domicilio, y ellos llegaban y se lo contaban a sus padres. Entonces, incluso varios de ellos les mostraron las heridas que les había generado esta señora llamada Ellie, y los ciudadanos fue cuando comenzaron a acusarla, ¿no? A decirle, no, pues esta anciana se dedica a la brujería, no va de acuerdo a nuestras costumbres, sí, a las leyes locales, y decidieron realizar la expulsión de ella del pueblo. Aquí lo curioso es que existen dos teorías respecto a lo que sucedió con Ellie debido a estos acontecimientos, porque si bien, como tú mencionas, son relatos de la misma gente, por lo cual a ella se le consideró como una bruja. Como tal, no tenían otras pruebas más que lo que los niños mencionaban o lo que la misma gente murmuraba. Eso fue muy curioso, porque a partir de ahí se le dio un juicio a la señora Ellie en el poblado de Blair. Así es. Yo tengo una parte de la historia, no sé cuál de las dos sea que nos comentas. No sé si me permitas decir luego complementas con la que tú tienes. Mira, esta señora, Ellie, fue condenada por los cargos de brujería infundados por esos rumores que recorrían la ciudad. Así que fue desterrada, como bien dijiste, de la ciudad de Blair. Ya se llamaba ciudad de Blair tal cual, era el nombre de la ciudad. No es que, y aquí voy a quitar una confusión, la gente piensa que la bruja se llama Blair, o sea, apellidaba Blair. Es el poblado se llama Blair tal cual, ciudad de Blair o pueblo de Blair, y pues fue como la bruja de Blair, la que habitó esta ciudad, más no que ella se apellidara de esa manera. Entonces fue condenada, fue desterrada para siempre, y pasó algo muy trágico a continuación. Los pobladores la ataron a una carreta, por la información que tengo, la internaron en el bosque en pleno invierno, y fue ahí en la oscuridad del bosque y en el frío, donde fue abandonada a su suerte, con la firme amenaza de que si se le ocurría regresar, iban a asesinarla, definitivamente. Esto fue como, estás expulsada, te vamos a expulsar a la fuerza, te vamos a llevar lejos, aquí te quedas y pobre de ti si vuelves. Estas personas que la condenaron creyeron inocentemente que debido al frío, a las bestias salvajes que hay en los bosques, llámese lobos, llámese osos, no iba a sobrevivir la mujer. Por el frío, por la intemperie, por la falta de alimento, iba a morir. Entonces creyeron que estaba muerta. Así que ninguna persona, como no podían sobrevivir a ese lugar, dijeron, no pasa nada, ya quedó ahí, se murió. Entonces, la historia también relata que posteriormente 3 niños, que para mi punto de vista, por lo que les voy a contar a continuación, más que niños eran adolescentes, regresaron
se sabía que la habían dejado en cierto lugar, así que regresaron a ese lugar a donde la habían abandonado a Ellie y la encontraron, para su sorpresa, viva, estaba viva. Entonces eventualmente sintieron el terror de si eres bruja, porque ningún ser humano habría sobrevivido a esto, que tú ya estás en la intemperie o ya te hubieran comido los lobos. Eres bruja porque sobreviviste, X. Así que, como llevaban perros de caza, les ordenaron que la mordieran para darle muerte de una vez por todas. Al mismo tiempo que le dieron la orden a estos perros de que la mordieran, ellos con palos la golpearon hasta dejarla en muy mal estado, a punto de morir. Después de la golpiza y de las mordidas brutales que les dieron los perros, a continuación lo que hicieron, y esto es por lo que les digo, los niños no pudieron haberlo hecho, seguramente fueron adolescentes, la colgaron de un árbol del cuello hasta asegurarse de que Ellie muriera por fin. La ahorcaron, la ahogaron, así que eventualmente Ellie murió asfixiada, también por contusiones y probablemente por pérdida de sangre. Y fue a partir de su definitiva muerte, entre comillas, cuando los sucesos extraños, los verdaderamente sucesos extraños, comenzaron a ocurrir en la ciudad de Blair. Así que esa es una de las teorías, Joe. Justamente esa es una de las teorías que marcan que primero que nada fue abandonada y dejada a su suerte, atada en esta carretilla. Efectivamente, la otra teoría que va muy vinculada a la que tú dices, en este caso no lo mencionaron a que eran ni niños ni adolescentes, sino los mismos hombres del poblado, que fueron quienes la llevaron justamente a la parte de este bosque a dejarla ahora sí que a su suerte. De hecho, realizaron en ese poblado como un juicio muy rápido, ¿no? Y la catalogaron como bruja, como lo habíamos mencionado, además de que se le consideraba como una prostituta, por lo que ese fue uno de los motivos de exiliación del pueblo. Justamente lo que mencionamos, se les amarra la carretilla, se le abandona en este bosque profundo que se le llamaba Black Hills durante el invierno, especialmente en la época más fuerte del año. Y lo que dicen es que no solamente la dejaron a su suerte, sino que aparte abusaron indefinidamente de ella, los pobladores, y en diversas ocasiones. Inclusive les realizaban cortaduras en la piel, o sea, en partes de su cuerpo. Y justamente también se mencionó la parte donde decidieron soltarla a los perros para que la atacaran, que justamente era lo que ellos consideraban que iba a culminar con la vida de Ellie, por lo que pues la dejaron desangrándose y dejarla a su suerte. Dando por hecho que esta mujer pues ya había muerto. En este frío e inanición en el que se encontró, los habitantes de Blair volvieron a su rutina normal, dijeron: nos deshicimos como del problema que se está dando en este poblado. Para ellos hay que considerar que pues cada cultura o cada lugar tiene como sus costumbres. No sé en esa época cómo lo verían ellos. Acuérdense, inclusive lo vimos mucho en Brujas. Si no han escuchado el episodio de Brujas, les invitamos a que vayan. Exacto, que justamente no es como las pruebas que hacían, ¿no? De te vamos a aventar al precipicio, si mueres eres inocente, y si no mueres era bruja. Pero no tenías otra opción, era vas a morir porque yo te considero bruja, y pues vamos a considerar que eres inocente únicamente si mueres, y si mueres tu alma se va. Y esto que dices tú, Selma, es muy cierto, porque también mencionaste que la acusaban de prostitución, cosa que también se mencionó en el episodio de Brujas, en el que como ya no sabían de qué otra cosa culparte, te inventaban lo que fuera. Entonces, eres prostituta, eres bruja, que me robaste, que no sé qué, que adulterio, y te empezaban una con otra. Una mujer que saliera dentro del rol establecido en la figura en que una mujer debía tener para en esa los época. 1700. Te saliera tantito, obviamente, te salieras tantito del huacal y eras bruja. Ya eras bruja, por cualquier cosa, sí. Tu cambio de pensamiento, tu comportamiento, que no se dejara abusar por los hombres, que no se dejara abusar por alguien, eso también ni daba manipular. A que inventaran que eras bruja. Entonces, muy posible lo que le pasó a Ellie. Más sin en cambio, aproximadamente en noviembre de 1786, la primera noche que inclusive nevó allá en Blair, la hija del magistrado de la ciudad desapareció. El mismo magistrado que había condenado a Ellie a su muerte. Curioso. Entonces, una semana más tarde, justamente
desaparece este magistrado. Primero desaparece su hija, después desaparece este magistrado. Curioso. Cuando finalizó el invierno, casi la mitad de todos los niños de la población prácticamente que la habían acusado a Ellie como bruja habían desaparecido sin dejar el mínimo rastro. Curioso. Entonces, la población comenzó a dudar de Ellie Kewar, que era responsable de estas desapariciones, y temiendo ser víctimas de esta maldición. Pero por lo sorpresa, que los ciudadanos... Ellie ya estaba muerta. ¿Cómo le das casa a algo que ya está muerto, que tú mataste, no? Por eso era su temor tan fundado. O sea, porque ellos sabían que habían hecho algo malo. Sí, Entonces era la forma de Ellie de vengarse de todos estos... De esta comunidad, de estas personas. Digo, los niños qué culpa tenían, porque al final son seres pues inocentes, ¿no? Yo a veces siento que un niño no mide la gravedad de la situación, o a veces le dices esto está bien y se la cree porque son muy inocentes. Pero ya los que son adolescentes o adultos, y en este caso los que le hicieron esto a Ellie, pues obviamente sabían que no habían actuado conforme a los mandamientos divinos que en esa época se deberían de haber regido. Entonces, pues ¿qué hicieron? Huir. Claro. El pueblo de Blair, atacado en pánico, porque empezaron a desaparecer niños, este magistrado, este señor. La gente dijo, más vale aquí corrió que aquí quedó. Y poco a poco la ciudad de Blair se fue desalojando. Poco a poco. No sé si fue así como de madrazo, todos lo dudo, pero la gente empezó a irse de la ciudad. Como era el temor tan fuerte, empezaron a irse. O sea, obviamente cuando comenzó el invierno, desaparece la hija del magistrado, y y al terminar ya era casi la mitad de los niños de este poblado. Entonces la gente dijo, no, yo aquí quedó, aquí corrió, mejor me voy. Exacto. Y un dato súper curioso fue que esta misma población se prometió que ni siquiera iban a mencionar el nombre de Ellie. Que bueno, estaba prohibido. Ni de la bruja de Blair, porque era como una maldición para ellos. Tan fue, fíjate, a pesar de que la gente no quería hablar de esto, permeó la historia, sí o sí salió de los límites de esta ciudad, porque se conocía la historia fuera de la ciudad. Fíjate que es bien curioso que en el año de 1809 fue publicado un libro titulado Blair Witch Cult, el culto a la bruja de Blair, que es una novela de ficción que narra la historia de esta aldea precisamente. Estos chismes o esta historia sí salió de Blair, aunque la gente haya jurado no hablar de esto, porque este libro se publicó. Entonces, narra la historia de la aldea, de la maldición que está sobre esta aldea debido a los deseos de esta bruja que acecha todas las inmediaciones del lugar. Y el libro, a diferencia de la historia que les estamos contando, concluye con que el pueblo que es cazado o amenazado por esta bruja le da por terminada la maldición cazando a la bruja. No es como nosotros generamos la bruja y la fuimos a matar y luego vino por nuestros niños, sino somos unos aldeanos increíbles, pacíficos, de repente una bruja vino a perturbar la paz, pero nosotros juzgamos y nosotros somos la mano divina, entonces le dimos caza, la matamos y se acabó el problema. Muerto el perro, se acaba la rabia. Ese es el resumen del libro titulado Blair Witch Cult. Entonces, donde son los héroes. Los pobladores son los héroes que salvaron. Pero lo que no sabían esos pobladores es que sí justamente dejarían una maldición en esas tierras, porque aproximadamente en enero de 1824 se fundó el poblado de Burkittsville, en el antiguo asentamiento que era lo que era Blair, o lo que conocimos como Blair. Si bien ninguno de los fundadores de esta localidad parecía realmente conocer la historia original de la bruja de Blair y lo que había sucedido años anteriores en este poblado, también aseguraron que habían visto asomándose a un tipo que se llamaba Tappy West. O sea, veían siluetas y veían a personas que cruzaban. Incluso una de estas personas mencionó que en esa localidad se veía durante el río a una mujer cruzarlo. Imagínate eso. Y se les hacía como muy sospechoso porque pues esta mujer era de una tez demasiado pálida, poco colorida, ya anciana. Entonces pues llamaba la atención. Justamente el resto de los pobladores, cuando acudieron a investigar lo que este señor mencionaba,
se dio el caso de una desaparición que era conocida de una persona llamada Helen Traker, que era una niña de 10 años que se sumergió en el río y jamás volvió a salir de él. Entonces estaba repitiendo la historia independientemente de los casos que ya, o sea, de ellos no sabían nada. Sí, no estaban ni siquiera ligados a lo que ocurrió en los 1700. Esto ya fue muchos años después. Así que no estaba esta chica, la niña que dices de 10 años, pues no estaba ligada, no era uno de los niños que molestaron pero se me olvidó el nombre de la Ellie, perdón. Yo le estoy diciendo de Ellie, la bruja. No es como que la niña fue una de las culpables, sino como que justamente la niña fue la que sufrió uno de los acontecimientos que vivieron los niños tiempo antes en ese mismo lugar. Entonces ahí te pone a pensar que esto ya va contra los niños, o tal vez contra quien sea, ¿no? Porque incluso adultos han desaparecido del lugar. Entonces... Sí. De hecho, pues este fue el primer caso después de que dejó de ser Blair y pasó a ser Buttersville. Ajá. Entonces ya fue del 24 hasta aproximadamente 1866 que se volvió a dar otra desaparición, y en este caso fue una menor de 8 años de edad. Ajá. Por lo que inclusive tuvieron que mandar de estos equipos de brigadas para tratar de realizar una búsqueda de rescate y a ver si podían localizar a la menor. Si bien la menor terminó regresando por sus propios medios, porque inclusive en este caso sí hubo como, no sé si tú has visto el caso del niño de la mirada de las 1000 yardas. Ay, hermana, ese tema se va a tocar en Misteria. I promise. Se va a tocar. Pues este caso es algo similar porque la niña desapareció y regresó por su propia cuenta. Entonces, pues es muy curioso que justamente en este poblado había mucha desaparición de niños. Ajá. Y más para esa época que no era tan cotidiano que se dieran este acontecimiento como a lo mejor en la actualidad ya sabemos que es un peligro, ¿no? Que dejar a un niño solo en la calle, pero en ese entonces era como en cierta medida más seguro. Ajá. Desapareció, pero llegó sola. Exacto. ¿Qué cuenta incluso la niña? en esas brigadas lo curioso fue que se perdieron rescatistas y que inclusive semanas más tarde aparecieron esos cuerpos de estas personas muertos, encontrados en Coffin Rock, okay, en el temido bosque Black Hills, que fue justamente el bosque donde había dejado a Ellie en la carretilla atada. Okay. Los cuerpos no solo estaban colgados en forma de pentágono y atados entre sí de pies y manos, sino que también estaban completamente destripados, o sea, habían sido torturados. Sí. Ahí ya fue una cuestión curiosa, porque ya no era solamente hacia los niños, sino también, como tú lo mencionabas, ya iban sobre los adultos. Sí. Ok. ¿Y qué contó la pequeñita? Justamente la ¿Perdón? ¿Qué contó la pequeñita? Porque, o sea, regresó... Ella no dijo nada, regresó por su cuenta y no dijo nada. Se acordaba. O sea, es por eso se me figura mucho al niño de las 1000 yardas, de la mirada de las 1000 yardas. Porque también este niño nunca, que yo sepa, nunca mencionó nada tampoco. Al respecto. Se me hace que ha de haber sido un evento tan traumático el de esta niña de 10 años que en blanco, ¿no? O sea, olvidas, como que tu mente al protegerte olvida selectivamente esos recuerdos y no sé, la niña ya no supo qué. Ok. Y ahí fue donde empezó todo otra vez, Joe, porque justamente esta maldición sobre el poblado de Buttersville, que ahora o antiguamente era la localidad de Blair, fue que aproximadamente entre los años de 1940 y 41 empezaron a suceder otra vez una serie de desapariciones, y en este caso fueron desapareciendo 7 niños en las inmediaciones del pueblo. Lo que hicieron que los mismos padres y la localidad realizaran como una búsqueda muy exhaustiva de qué estaba sucediendo o dónde estaba el paradero de los menores. Justamente hay un personaje aquí que llama mucho la atención, que es llamado Rustin Park. No sé si tú habías escuchado sobre él. No. Pero él era una persona muy ermitaña que vivía en una cabaña dentro del bosque, en las afueras del pueblo. A él se le consideró como uno de los primeros sospechosos y fue detenido por la policía en ese tiempo, justamente porque porque gritaba. Cuando fue localizado, le daba por gritar que por fin había terminado, lo que los policías no comprendían a qué se refería cuando decía por fin lo he terminado. Ok.
Tras examinar y investigar los policías a este señor, descubrieron los cadáveres de los 7 niños desaparecidos, enterrados en pequeñas tumbas situadas detrás de su vivienda. De él. Exactamente. Justamente al exhumar estos cuerpos para verificar qué había sucedido y toda la situación, los agentes descubrieron que varios de los cuerpos de los niños estaban destripados y al parecer se había hecho como un tipo de ritual satánico con el cuerpo de ellos. Parr fue acusado obviamente por los crímenes de los menores, condenándolo obviamente a la horca y fue ejecutado. Pero antes de morir, él se justificó a sí mismo y decía que una voz en su interior le estaba repitiendo en su mente una y otra vez que matara a los niños, y que esta voz era de una malévola anciana que lo único que quería era que esos niños murieran. Entonces, que este ser se había metido en su cabeza, en sus pensamientos, y eso era lo que lo había inclinado a que eso sucediera. Wow. O sea, que fue tal vez probablemente pues las instrucciones de la misma Ellie que lo hicieran, o simplemente un fanático pues que se le fue la olla y fue como, sí, voy a cumplir tu petición porque voy a salvaguardar tu legado, quién sabe. Pero... Exacto, pudo ser alguien del poblado o que supo la historia del poblado de Blair. Ajá. Y se apasiona tanto y su esquizofrenia, su locura lo llevó a realizarlo. O realmente él hiciera una bruja y de alguna u otra manera entró en la mente de esta persona, la poseyó y realizó esos acontecimientos. Una es más creíble que otra, yo lo sé. Para la gente que cree en lo sobrenatural, también podemos creer que sí exista la figura de posesión o de que puedan jugar con tu mente. Y si nos vamos a lo mejor a algo médico, si pudo ser una persona, como tú mencionas, Joe, obsesiva con un problema de esquizofrenia. Sí, que dijo, voy a terminar con tu legado y voy a seguir asesinando puros niños, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esta historia permeó mucho en la cultura popular, en la cultura pop, debido a la película de La Bruja de Blair, en donde esta chica, la protagonista, habla un poco, porque está leyendo un libro precisamente en el que habla sobre esta bruja y lo que hacía con los niños. Aquí no se los contamos, pero pues pequeño spoiler, el modus operandi que se platicaba era que a los niños, cuando los engañaba o los engatusaba, los llevaba a su cabaña, casa, choza, y los bajaba al sótano. Cuando los bajaba al sótano, por alguna extraña razón en trance, los hacía mirar hacia la pared, como que espérame ahí, no te muevas, mientras yo a tus compañeros, justo lo que estamos narrando alrededor de esta historia, los destripo, ¿no? Y empiezo a hacer cosas extrañas con rituales, pentagramas, ¿sabes? Todo este tipo de simbología, y así uno a uno hasta terminar con la vida de todos los menores. Entonces es muy memorable en la película y yo me acuerdo mucho y me traumé la escena del sótano, en donde ya no son niños, ya son los protagonistas adultos a quienes pone mirando hacia la pared en total oscuridad mientras va terminando con la vida de los demás. Cuando llegas a esa escena, yo no me acuerdo qué edad tenía cuando vi la película, pero yo me traumé. Fíjate que a mí también me dio mucho miedo, porque algo curioso que tenía esta película de La Bruja de Blair es que todo estaba en tu mente y tu imaginación. Todo, sí. O sea, ellos te ponían los sucesos que pudieran darse, cómo se darían, a la simbología, porque obviamente yo me acuerdo que estaban estos tipos muñecos colgados en los árboles, vudú, la casa o cabaña como tal, y todo eso, los ruidos, lo que sucedía afuera, todo estaba en tu imaginación. O sea, las peores pesadillas, o yo creo que lo que más puede darte miedo está dentro de tu cabeza, yo. Entonces, yo por ejemplo, si escucho una historia de terror, a mí me da más miedo escucharla y yo imaginármela, ¿sí?, a que la vea en una película de terror. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando lo que a mí me generaría más miedo. Interpretas tus peores pesadillas, tú, así, en tu mente. Y justo la bruja de Blair hacía eso. Sí, porque, bueno, spoiler para quienes no lo hayan visto, Ellie jamás aparece en la película. Jamás aparece en la película. Nunca ves a una bruja ahí con nariz picuda y tú esperas ver Nunca aparece una bruja.
Que Ocurren creo que sí hubo una sucesos. teoría, ¿verdad? Ocurren sucesos alrededor, pero jamás aparece. Y eso es lo que más terror da, porque estás a la expectativa de que en algún momento aparezca, haga. Y es lo que te mantiene en suspenso. Perdón, no te escuché. Creo que eso incluso hubo una teoría donde mencionaban que, según en el cortometraje de la película, que al inicio a una de las personas que entrevistan era Ellie. ¿Es en serio? Tendría que volverla a ver para yo confirmar esa teoría porque yo la vi en internet. Ajá. Entonces no les puedo decir confíen ciegamente en esto. Yo la voy a tener que ver para asegurarme que realmente sí es verdad. Teorías locas. Porque mencionaban que al inicio cuando ellos realizan las entrevistas, justamente aparece Ellie en ellas. ¿Viviendo ahí en el pueblo y dándoles información o qué? Como una persona normal. ¡Qué fuerte, hermana! Eso yo Sí. no me lo sabía. Yo no me sabía ese dato perturbador. Sí estuvo como muy mencionado, fíjate. Y como Que durante un tiempo esa teoría. Solitos se pusieron la soga al cuello porque le anunciaron, es la historia de una muerte anunciada porque le dijeron a la bruja, hey, vamos a ir al bosque y estamos solos. Y ella dijo, perfecto, ahí nos vemos, cuates, y ahí se vieron. Las últimas escenas, las escenas de la cabaña, casa, choza, yo es que estaba pero al filo del asiento, nerviosa. Es muy buena. En serio, juegan con tu mente, primera persona. Yo creo que no costó demasiado esa película de grabar. Y increíble, me encanta. Esa película fue memorable. Y para nuestra época, como ser de las primeras películas de terror de este tipo, pues sí fue algo como que se te quedaba en la psique. Pero incluso cuando inicia la película, y otro rasgo que generó mucho miedo en ese entonces fue que justamente era basada en hechos reales, a lo que es verdad, Joe, porque justamente un estudiante de antropología que realizaba una excursión encontró enterrado debajo de una vieja caballa una mochila que contenía latas latas de lo que antes se utilizaba como películas. Es que acuérdense que pues ya ahorita los celulares y todo eso pues es mucho más modernizado. Ay, pero antes sí ocupábamos. ¿Me estás diciendo que la película está basada en hechos reales? ¿Esas cintas sí existen? Es que las encontraron, pero no son las que capturaron en la película. No, yo entiendo que a lo la mejor y no son Ajá. esas, sino que en realidad encontraron cintas con algo similar a lo que vimos en la movie y lo recrearon. Sí, de Cállate hecho la fueron... boca. ¿Qué? Sí, Joe, sí, Wow. de hecho sí, fueron cintas DAT de videocassettes, una cámara de video High 8, el cuaderno de notas de Herlin Downey y una cámara CP16. Eso fue lo que se localizó por parte de este estudiante de antropología, y después de analizar las pruebas, la policía confirmó que estos artículos pertenecían a 3 estudiantes desaparecidos, que son a los que hacen referencia en la película de la Bruja de Blair. Los hechos anteriormente narrados o descritos habrían sido los que inspiraron justamente a la película y lo denominaron como el proyecto de la Bruja de Blair. Qué fuerte. Que es una cinta que dura 80 minutos y que fue la que todos conocemos y que tuvo el éxito rotundo. Pero efectivamente sí existieron esos 3 estudiantes que realizaron una investigación, encontraron esas cintas y en eso se basó para realizarse la conocida película. Buenísimo. Y el exitazo de terror. Buenísimo. Y ahí lo tienen, ahí tienen la verdadera historia de la Bruja de Blair, los orígenes de este pueblo que originalmente se nombró Blair y después cambió de nombre a un nombre medio extraño, no lo recuerdo, pero Selvita nos dijo el nombre. Burkittsville, una cosa, ajá, eso. Y la historia de Ellie, la historia de nuestra querida Ellie, que no sabemos qué es lo que tuvo que sufrir o si en realidad fue culpable de lo que se le acusaba. Entonces, ¿qué opinan? Exacto. ¿Ya se sabían esas historias? ¿Ustedes ya se las sabían? ¿Ustedes sabían que realmente sí existieron estos 3 estudiantes? Ajá, ¿Ustedes qué cuéntenos. creen que sucedió? ¿Que sí fue brujería? ¿Que realmente él era una persona mala? ¿Qué piensan que sucedió? Ahí déjenos en los comentarios si les gustó esta historia, si piensan que sí es algo más demoníaco, paranormal, o que únicamente fue alguien mal juzgado y castigado, o qué estaba sucediendo. ¿Qué es todo? Ustedes ya saben, déjenos en la Una cajita de aquí abajo sus comentarios. Serie de acontecimientos tristes, desafortunados, que desembocaron en esta leyenda y que dieron pauta a que este hombre, que tal vez padeciera de sus facultades mentales, cometiera los
los crímenes que cometió. Entonces, ¿qué opinan? ¿Fue así? ¿O de verdad estamos hablando de una bruja que incluso hoy en día se esconde en ese bosque y que si pisamos ese bosque nuestra vida correría peligro? Cuéntenos en todas las redes sociales y en los comentarios también. Y muchas gracias por estar aquí. Los esperamos en Misterio al Oculto, cuídense mucho y pasen un excelente viernes paranormal. ¡Yay! Hasta la próxima. Bye. Bye.